En medio de la sofocante humedad de la selva chiapaneca, la ciudad perdida de Palenque permanecía dormida, cubierta por siglos de silencio y vegetación. Sus templos, sus inscripciones y sus secretos estaban ocultos bajo capas de tierra y raíces, como si el tiempo mismo se hubiera empeñado en protegerlos. En 1952, el arqueólogo mexicano Alberto Ruth Luiller se encontraba explorando el Templo de las Inscripciones, un edificio imponente que dominaba el horizonte de piedra. Durante años, había subido y bajado aquellas escaleras, analizado cada muro y estudiado cada glifo, sin sospechar que bajo sus pies yacía uno de los descubrimientos más polémicos de la arqueología moderna. Un día, mientras retiraba cuidadosamente los escombros de un pasadizo oculto, Ruth se dio cuenta de que la estructura conducía hacia abajo, mucho más abajo de lo que cualquier otro templo maya conocido. Lo que al principio parecía un simple acceso de mantenimiento resultó ser una escalinata sellada, como si sus constructores quisieran asegurarse de que nadie, jamás, volviera a entrar. Meses de trabajo, polvo, sudor y paciencia fueron necesarios para despejar aquel camino subterráneo. Y entonces, al final de la escalera, lo imposible se reveló: una cámara funeraria intacta. Allí descansaban los restos de un gobernante maya, rodeado de ofrendas, joyas y esculturas, pero lo que verdaderamente capturó la atención del mundo fue la gigantesca losa esculpida que cubría el sarcófago. En ella, el personaje principal, identificado como el rey Pacal, aparecía reclinado, rodeado de símbolos y figuras misteriosas. Sin embargo, lo más sorprendente era la postura y los elementos que lo rodeaban. Para algunos, Pacal parecía estar sentado en una máquina compleja, con palancas, pedales y un panel de mandos, como si pilotara una nave. Incluso, de su rostro y cabeza parecían salir tubos o conexiones. Para la arqueología oficial, aquello era un elaborado símbolo cosmológico maya, una representación del viaje del gobernante al inframundo. Pero para otros, aquello era la prueba de que, hace más de 1000 años, la civilización maya pudo haber tenido contacto con visitantes de otros mundos. Ese día, el llamado astronauta de Palenque comenzaba su viaje, no hacia el más allá, sino hacia el corazón del misterio humano. Tras el hallazgo, la noticia se extendió rápidamente más allá de los círculos académicos. No solo los arqueólogos y epigrafistas se interesaron por la losa de Pacal, sino también periodistas, escritores y entusiastas de lo desconocido. En los años 60 y 70, cuando la carrera espacial estaba en pleno auge, las imágenes del supuesto astronauta parecían encajar perfectamente en una narrativa que cautivaba al público: la posibilidad de que civilizaciones antiguas hubieran recibido visitas extraterrestres. Uno de los principales promotores de esta idea fue Erich von Däniken, autor de Recuerdos del futuro. En su libro, von Däniken comparó la postura de Pacal con la de un piloto espacial: el cuerpo inclinado hacia adelante, las manos manipulando controles, los pies en pedales y un extraño escape de lo que él interpretaba como propulsores. Para millones de lectores, la imagen era tan convincente que la hipótesis extraterrestre ganó fuerza. Pero la arqueología académica respondió con firmeza. Según los expertos, la losa de Palenque era una representación del árbol del mundo maya, un elemento central en su mitología. Pacal, decían, no estaba pilotando nada, sino viajando simbólicamente hacia Xibalbá, el inframundo, acompañado de símbolos que representaban el cielo, la tierra y el mundo espiritual. Los supuestos controles eran elementos iconográficos, y los propulsores eran motivos que aludían a serpientes y llamas rituales. Aún así, las dos interpretaciones comenzaron a convivir, como si el propio Pacal se moviera entre dos realidades: la visión mística de su pueblo y la fascinación moderna por el contacto alienígena. Y lo más curioso es que, a pesar de décadas de estudios, la losa sigue ofreciendo detalles que parecen desafiar cualquier explicación sencilla. Hay proporciones, ángulos y elementos que, incluso bajo la lente de la ciencia, despiertan más preguntas que respuestas. Cuando uno observa de cerca la losa funeraria de Pacal, lo primero que llama la atención es la profundidad del relieve. No es un grabado superficial, es una composición cargada de símbolos y movimiento, como si la piedra misma quisiera contar una historia compleja y codificada. En el centro, Pacal aparece reclinado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, el rostro sereno, casi suspendido entre la vida y la muerte. Sus manos parecen interactuar con algo, y sus pies reposan en posiciones que,
para algunos, recuerdan pedales o apoyos mecánicos. A su alrededor, se despliega una estructura vertical que la arqueología identifica como el árbol del mundo maya. Sus raíces penetran en el inframundo, su tronco conecta la tierra, y su copa se extiende hacia el cielo, hogar de los dioses y las estrellas. Pero, para los defensores de la teoría del astronauta antiguo, esta estructura no es un árbol, sino una especie de cápsula o cabina. Dicen que las raíces serían sistemas de energía, el tronco un eje central de propulsión, y la copa un sistema de escape o comunicación. Incluso el ornamento que aparece frente al rostro de Pakal ha sido interpretado como una máscara de respiración o un dispositivo tecnológico. En la parte inferior, unas formas curvadas parecen emanar fuego o humo. La visión tradicional dice que es la representación de la serpiente bicéfala, símbolo de tránsito espiritual. Pero para otros, es un motor en ignición, un propulsor lanzando a Pakal hacia las estrellas. Lo fascinante es que, sea cual sea la interpretación, la losa posee un magnetismo visual innegable. No importa si se ve como una alegoría del viaje al más allá o como un piloto ancestral iniciando un vuelo cósmico, la imagen tiene una fuerza que traspasa siglos y culturas. Tal vez ese sea el verdadero misterio, que una misma obra pueda hablar dos lenguajes tan diferentes, y aún así, convencer a quien la mira de que encierra una verdad mayor. Pakal no fue un gobernante cualquiera. Subió al trono de Palenque con apenas 12 años y reinó durante casi 7 décadas, convirtiéndose en uno de los monarcas más longevos de toda Mesoamérica. Durante su gobierno, la ciudad vivió un periodo de esplendor arquitectónico, artístico y político que dejó una huella profunda en la historia maya. Pero lo que más intriga a los investigadores es que Pakal no solo dejó templos y esculturas, dejó símbolos, inscripciones y relieves cargados de mensajes crípticos. Entre ellos, su tumba y la famosa losa parecen ser el clímax de un legado visual que habla tanto de poder como de trascendencia. La visión oficial sostiene que la escena de la lápida es una representación mítica del viaje del rey al inframundo, siguiendo el ciclo de muerte y renacimiento presente en la cosmovisión maya. El árbol del mundo, la serpiente y las figuras celestes serían elementos para guiar su alma a través de las capas cósmicas, hasta alcanzar la morada de los dioses. Sin embargo, para quienes ven en Pakal al astronauta, esta complejidad iconográfica es precisamente lo que les da combustible. Dicen que un gobernante tan ambicioso, con acceso a conocimientos astronómicos avanzados, pudo haber dejado un mensaje oculto para generaciones futuras, un testimonio de contacto o de viaje más allá de nuestro planeta. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Fue Pakal un líder con una cosmovisión tan amplia que parecía ciencia ficción? ¿O la ciencia ficción es simplemente un eco distorsionado de realidades antiguas que hemos olvidado? El enigma sigue latente, porque cuanto más aprendemos sobre los mayas, más nos damos cuenta de que dominaban campos como la astronomía, la ingeniería y la simbología con una precisión que aún nos deja boquiabiertos. Y si la lápida de Pakal encierra un mensaje, tal vez no estaba dirigido a sus contemporáneos, sino a nosotros. El relieve de Pakal sigue ahí, silencioso, recostado en la penumbra del templo de las inscripciones. Aún hoy, cada visitante que se detiene ante su imagen proyecta en ella sus propias creencias, miedos y esperanzas. Para algunos, es un viaje místico al más allá. Para otros, un salto tecnológico que desafía la historia oficial. Quizá el verdadero misterio no esté en la piedra, sino en nosotros, en esa irresistible necesidad de mirar al cielo y preguntarnos si estamos solos. Si esta historia te ha hecho pensar, si ha encendido en ti la chispa de la curiosidad, sigue explorando conmigo estos enigmas del pasado. Porque, en cada símbolo tallado y en cada mito antiguo, tal vez haya una respuesta, o tal vez una nueva pregunta.